¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, completamente en vivo este martes, ya es 29 de mayo, mi querida Laura, amigos del auditorio, como siempre es un placer saludarlos, también muy buenas noches a Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y mi querida Laura, un honor estar contigo. Muchísimo gusto, ya se acerca la entrega de los premios Ariel y vamos a ir aquí a Estudio Churubusco, están presentándose todos los nominados, por ahí está Julio López, Guamán Rodríguez, para que nos den los detalles de esto, que pues la verdad es emocionante, es la industria mexicana que se reúne para premiar lo más destacado en todos los ámbitos. Y además está muy rico porque es una reunión previa donde puedes convivir todavía con tus contendientes sin envidias de que ya se llevó el premio. ¿Tú crees? Yo creo que desde ahí empiezan las rivalidades. ¿Tú crees que no? Por supuesto que sí, ¿quién no va a querer obtener una de estas precias? Y la UAM tiene un nuevo espacio cultural. Así es, se encuentra en el corazón de la Ciudad de México y de nueva cuenta, fiel a esta institución, es una puerta abierta al tiempo. Y en el estudio, Laura. Daniel Innerarity, para quienes están perplejos por lo que ocurre en el ámbito de la política. Un libro muy interesante que nos invita a reflexionar sobre las distopías o el optimismo que debemos tener en la época contemporánea a propósito de todo lo que sucede, esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. Bueno, y vamos a arrancar con algo que también tiene que ver, mi querida Laura, con los reconocimientos, con lo que sucedía a comienzos prácticamente del siglo pasado. Efectivamente, en las primeras décadas del siglo XX, fue este espacio del que vamos a platicar, fue sede del Colegio Francés de Jalisco, posteriormente lo habitaron familias de la élite porfirista y finalmente se convirtió en un espacio de enseñanza, de difusión de la cultura, de las artes, de exposición, un espacio realmente bellísimo. Es Casa LAM, que cumple 25 años de labor docente, académica, de difusión, de gestión cultural. Cabe mencionar que la plataforma de educación en línea... Con la conferencia magistral La lógica de las formas vitales, organizada en conjunto con Multiversidad Mundo Real, que dictó Alexandre de Pomposo, Casa LAM inició las actividades para celebrar su 25º aniversario. Estos 25 años hemos pensado en celebrarlos más desde el punto de vista festejo académico que gran fiesta, como lo hicimos a los 20 años. Aquí va a ser exclusivamente dentro de lo que es el área académica. Tendremos un homenaje al maestro Juan José Arreola, que fue padrino de Casa LAM y, digamos, de alguna manera el diseñador de nuestros programas en creación literaria. Vamos a tener también talleres magistrales con los pintores de Casa LAM. Y también lo vamos a festejar ofreciendo al mundo académico becas a nuestros posgrados. De por sí tenemos siempre un sistema de becas bastante interesante, pero ahora incluso lo vamos a hacer de una manera más profunda. Para más detalles de las actividades que se llevarán a cabo durante el resto del año, revisa la página web de Casa LAM. Noticias 22, Irma Gallo. En un lugar que vale la pena visitar, siempre hay exposiciones, conferencias y además, dicho sea de paso, hay un restaurante muy bueno que vale la pena degustar. Y ya abrió su convocatoria el premio José Rovirosa, que impulsa una nueva generación de cineastas y que también nos invita a medirle el pulso a la realidad social. La convocatoria para participar en la 22ª edición del premio José Rovirosa al mejor documental mexicano y la 11ª al mejor documental estudiantil ya está abierta. Lleva 22 ediciones en su versión de documental mexicano y 11 en la versión de documental estudiantil. La primera ganadora fue Alejandra Islas, una documentalista brillantísima. Han pasado por los palmarés de este premio
personas como Everardo González, ¿no? Algo de lo mejor del documental mexicano que se ha producido en los últimos años, y eso cabe siempre destacarlo. Podrán participar todas las realizaciones producidas entre el 2 de junio del 2017 y el 1 de junio del 2018. Los premios varían de acuerdo a la categoría. La premiación será el 19 de octubre de este año en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Significa para el CUEC muchísimo porque es el nicho donde los propios estudiantes del CUEC pueden exhibir su material, se sienten reconocidos. El año pasado hubo varias menciones y además de eso significa algo que creo que fuimos pioneros en ese sentido, es decir, reconocer el documental como una narrativa que necesita estímulos y que es importante para la universidad, como decía Everardo, en el sentido crítico. Para tocar sirve súper bien. ¿Sabe qué es lo que me imaginé? Era ese repite al cebolla. Yo creo que lo que buscan calificar siempre, y esa es la actitud con la que se asume esta convocatoria, es la calidad narrativa dentro de los documentales. El documental es un género muy noble que permite de pronto con sujetos interesantes o con temas muy interesantes construir documentales que pueden también ser muy interesantes, aunque tengan dispositivos narrativos más o menos primarios. Noticias 22, Alberto Aranda. Como ya lo anticipábamos, nos vamos a enlazar aquí cerquita a los estudios Churubusco, donde se encuentran Cuemansin Rodríguez y Julio López en esta reunión de galardonados, Laura, para los premios Ariel. Efectivamente, escuchábamos mencionar a Everardo González, me parece que están con este excelentísimo documentalista que ahora presenta La Libertad del Diablo, pero bueno, que tiene muchas obras interesantes como La Canción del Pulque, como Cuates de Australia, por ejemplo. Multinominado, multipremiado, y de ahora ¿de qué nos platica Julio? Adelante. Weman. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? Amigos de Noticias 22, los saludamos desde los estudios Churubusco en esta reunión que, Julio, es el previo de la Fiesta de los Arieles, que será dentro de una semana, y estamos nada más y nada menos con uno de los artífices y un buen amigo. ¿Cómo estás? Bien, queridos, ¿cómo les va a ustedes? Bueno, y más allá de eso, su película, La Libertad del Diablo, tiene varias nominaciones, entre ellas la de Mejor Guión y la de Mejor Película también, y además Mejor Documental. Sí. Ya es recurrente que tus trabajos cinematográficos tengan más nominaciones que las que regularmente recibían los documentales, ¿no? Sí, ha sido un trabajo largo. Esta academia tiene cosas muy especiales que creo que podrían ser más bien seguidas por otras academias. No solo el darle valía al documental como parte de la cinematografía, sino quizás es la primera academia que tiene a 3 directoras nominadas como mejor director. Entonces habla muy bien de la Academia Mexicana y de la entrega de los Arieles. Oye, Everardo, estamos a una semana de que ocurra la entrega de los premios Ariel. Vamos a estar ahí colaborando, Julio, Canal 22, la Academia. Ay, a ver si nos vemos después. A ver si nos da. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido, o para ti que formas parte de este equipo de la Academia, la selección de este año, los resultados? ¿Qué te parecen las películas nominadas? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo en la presidencia de Ernesto no formo parte del comité coordinador de la Academia, solo soy miembro activo de la Academia. Muy activo. Sí, procuro, sí. Estuve muy lejos de las nominaciones porque normalmente cuando yo tengo una película no me inscribo al comité, ni participo de las votaciones, ni nada de eso. Ahora, ¿qué es lo que celebro en verdad? Que existan 2 documentales que estén compitiendo por mejor largometraje mexicano. Celebro, por supuesto, la presencia de directoras nominadas, como lo decía hace un momento. Celebro que se reconozca los valores fotográficos de una película como La Libertad del Diablo, y no solo eso, los de montaje, los de música,
diseño sonoro, no sé, que se vea, que se reconozca en el documental eso, porque a veces desde la dirección y la producción es difícil ofrecerles el reconocimiento a nuestros queridos colegas que hacen las películas. Pero creo que lo que más celebro es eso, que es una entrega que demuestra que sí, México tiene muchos rezagos, la academia tiene muchos rezagos, pero hoy da una lección a muchas otras academias del mundo. Perfecto. Sensacional. Everardo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y mucho éxito también. Pues ojalá nos veamos después. Seguro nos vemos por allí. Bueno, nosotros regresamos al estudio con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, pues yo como comentábamos al principio, Rafa, creo que sí son premios que al final de cuentas son importantes, claro. No necesariamente que se vayan a reflejar en taquilla o en otros festivales internacionales, pero yo lo decía Michel Franco, a mí si me dan el Ariel, yo contentísimo, ¿no? No, y además Everardo ya triunfó en Guadalajara, ya triunfó en Morelia, en festivales internacionales. Le deseamos mucha suerte ahora con los premios Ariel, y ahí está esta cobertura que están haciendo en vivo Huemanzin y Julio, con quienes regresaremos en unos instantes más, y por lo pronto nos vamos a una brevísima pausa. Muy breve. Quizá estos títulos les parezcan familiares: El proceso, Crimen y castigo, Matar a un ruiseñor, y son solo algunos ejemplos de ese vínculo que ha fascinado tanto a juristas como a escritores que consideran que sin literatura no hay derecho. ¿Las normas jurídicas sirven para alcanzar una sociedad ideal? ¿Cuál es el origen de estas normas y cómo se relacionan con la literatura? Estas son algunas preguntas de las que parte el libro Sin literatura no hay derecho, que coordina el académico y actual director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Gerardo Laveaga. El tema de la justicia no es un tema definitivo, se va reformando y esto exige un cambio cultural. Y si hay un instrumento para este cambio cultural, siempre ha sido la literatura, concretamente la novela. Hoy tenemos cine, tenemos redes, tenemos teatro, tenemos una gran cantidad de instrumentos que llevan las ideas. Pero los fondos, los contenidos, siguen perteneciendo al ámbito de la literatura. La literatura siempre cambia el contexto. La realidad es algo difícil de definir. Cuando hablamos de realidad, tú entiendes una cosa y yo entiendo otra. La realidad no es lo mismo para los rohingyas que están siendo expulsados de Myanmar que para los tamiles del sur de la India. La realidad es muy distinta. Y la literatura, los medios ahora, la narrativa, para decirlo de manera genérica, es la que determina si esto es un acierto, si es un desatino, si es justo, si es injusto, si es bueno, si es malo. Poetas, ensayistas, abogados y ministros de la Suprema Corte de Justicia colaboran en este libro en el que se pueden leer artículos de autores como José Ramón Cosío, Sergio García Ramírez, Jorge Volpi, Mónica Lavín y Carmen Boullosa. Laveaga asegura que para alcanzar una sociedad ideal se requiere de utopías, disposiciones jurídicas y cuentos. Pero, ¿de qué manera la literatura ha cambiado el contexto del derecho? ¿Cómo pueden ser ambas disciplinas fuentes de inspiración la una de la otra? Ciertamente, para que haya literatura, el derecho tiene que garantizar la creación. Y todos los escritores buscamos, si se vale decirlo, poner el foco y señalar, subrayar, dirigir la vista y la atención de una sociedad hacia los puntos que creemos importantes. Y hay que cambiar ese cuento. Cuando Víctor Hugo publica Los Miserables y cuenta la historia de un hombre que es condenado a años de prisión por robarse un pan, la gente dice, tenemos que revisar nuestras leyes, ¿qué leyes tan infames tenemos? Por eso digo, sin narrativa, sin literatura, no puede haber normas jurídicas que rijan la conducta. ¿Para dónde vamos a regirlas si no tenemos un cuento? Sin cuento, el derecho no tiene razón de ser. Sin literatura no hay derecho es una publicación de la editorial Tirán Leblanc, México. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues la verdad que sí es un tema porque ahí están imbrincados la literatura, desde luego, la justicia, la ley, la ética, la moral, y distinguir dónde acaba uno y comienza el otro, pues no es nada sencillo, pero bueno, sí, la literatura nos puede enseñar mucho de justicia, y a la inversa, la justicia, digamos, también tiene ahí una presencia importante en la narrativa. Y bueno, lo que les anunciábamos, la Universidad Autónoma Metropolitana proyecta un nuevo espacio para la vida cultural en el corazón de la Ciudad de México. Vamos a conocerlo.
Ubicado en el número 25 de la calle de República de Uruguay, en el centro histórico, este edificio de estilo ecléctico francés fue construido en 1914 por el arquitecto Leopoldo Vigil. A través del siglo XX fue cine, billar, editorial y local comercial. El edificio se encuentra ahora bajo resguardo de la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde planea establecer el Centro Cultural Uruguay 25. El comodato lo otorgó la Secretaría de Hacienda a través del fideicomiso del Centro Histórico. Entonces es un convenio federal y local. En 2009 se otorga este edificio a la universidad y en 2011 se firma el convenio de uso, que está etiquetado, por cierto. Está etiquetado en 2011, que exclusivamente debe de usarse para objetivos de difusión y preservación de la cultura. Durante sus más de 100 años de servicio, este inmueble sufrió modificaciones, la mayor de ellas en su planta baja, cuya doble altura fue dividida. Esta doble altura corresponde con la fachada y con la entrada al inmueble, pero por los distintos usos que ha tenido a lo largo de los años el edificio, se fueron haciendo adaptaciones. Son 5 niveles contemplados en el proyecto, de los 6 con los que actualmente cuenta el edificio. Este cuenta con 2.450 metros cuadrados. Será evaluado por un grupo de expertos, cuyo dictamen definirá los montos de inversión. Está encomendada la dirección de obras de la universidad, cuyo titular es el ingeniero Javier Palomas. Ellos son los encargados del proyecto. Nos hemos acercado por el prestigio que tiene y por el currículum en desarrollo de proyectos culturales con el arquitecto Mauricio Rocha. La única diferencia aquí es que se le incorporaron estos tensores, ¿sí? Estos tensores que le dan mucho más estabilidad al edificio. El proyecto contempla el rescate de los elementos originales del recinto, como su bóveda catalana, mosaicos y plafones. El Centro Cultural Uruguay 25 planea ser un foco de desarrollo para la zona. El restaurar el edificio, el dotarlo de infraestructura, que es la parte más complicada, la parte más cara, porque queremos no solo que el edificio quede bonito, sino que tenga las mejores condiciones y la mejor infraestructura, tecnológicamente hablando, para que pueda desarrollar sus funciones. Queremos tener aquí un centro de lenguas extranjeras, queremos tener extensión académica con cursos abiertos al público, queremos tener un foro multiusos para artes escénicas, para música, para congresos. Noticias 22, Víctor Gaspar. Y la Galería Clásicos Mexicanos nos invita a sentirnos orgullosos del diseño mobiliario hecho en México. La Galería Clásicos Mexicanos abre sus puertas en la calle de Tres Picos en Polanco con una exposición de muebles diseñados por Matías Geritz, Pedro Ramírez Vázquez y Ricardo Legorreta, entre otros, llamada Hecho en México de 1929 a 1999. Nos dimos cuenta, Mónica y yo, Mónica es la directora de la galería, que y yo como aficionado, bueno, soy historiador del arte y aficionado del mobiliario moderno mexicano, que a eso me dedico, que muchas veces estos muebles, estos diseños se quedaban en el olvido o se quedaban como pieza única del hallazgo y no se podía contar con más ejemplos, ¿no? O muchas veces estaban congelados en el tiempo, en los planos, en las fotos históricas, etc. La intención es traer de vuelta estos clásicos mexicanos a partir de investigación, descubrir nuevos diseñadores que no estén digamos, en los más evidentes de la historia del diseño mexicano, porque por lo general se hablan de 1, 2 o 3 y es lo menos. En esta exposición destaca la colección Vallarta que Ricardo Legorreta creó para el Hotel Camino Real en 1972. En el caso de las sillas para el eco de Matías Geritz es otro caso distinto, ¿no? Porque fueron unos muebles hechos para un edificio en específico, el Museo del Eco, ahí en Sullivan, hechos por un artista, por Matías Geritz, y se hicieron muy poquitas sillas. Esta exposición estará abierta al público a partir del sábado 2 de junio. Noticias 22, Irma Gallo.
Bueno, la recuperación de un inmueble, de una imagen, de un estilo arquitectónico y también de mobiliario, que eso es interesante. Ahora que está tan de moda lo retro también. Literalmente. Recuperar todo esto es interesante. Mobiliario retro mexicano, ahí está la invitación. Y es momento de regresar a los estudios Churubusco, Hueman, Julio. ¿Con quién se encuentran ahora? Rafael, Laura, amigos de Noticias 22, tenemos ahora la oportunidad de conversar con un gran personaje del cine en nuestro país. Nos referimos a Queta Labat. Bienvenida, Queta, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy contenta de saludar a todos los televidentes de Canal 22, muy especialmente a su director, que lo aprecio mucho. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, que reúne a más de 100 miembros en esta ocasión, le conceden el Ariel de Oro, el máximo galardón que entrega esta institución, esta congregación, este gremio, y que la pone al nivel de verdad que las más grandes personalidades del cine nacional. ¿Cómo se siente recibir este reconocimiento? Muy, muy feliz, muy agradecida con la Academia que me hayan hecho este reconocimiento, a todos los señores miembros de la Academia que hayan votado por mí, porque pues es un premio maravilloso, muy especial, el más grande de México. Queta, usted ha recibido, además de este Ariel que tendrá en sus manos el próximo martes, otros reconocimientos en Guadalajara hace 2 años, también como una de las fundadoras del cine mexicano. Julio López estuvo también con usted en otro momento, hace 3 años, en otro reconocimiento, una medalla. De todos estos reconocimientos, me hace pensar en las películas, por supuesto, de esas películas y directores, ¿cuáles son los que tiene en un lugar especial de su memoria o de su corazón? Pues mire, lo que pasa es que la película que más quiero es una película que ya es un clásico, tiene casi 70 años y sigue vigente, entonces es una maravilla, 2 tipos de cuidado, con Negrete, Infante, un reparto maravilloso, Carlos Orellana, Carmelita González, Mimi Derba, José Elías Moreno, en fin, una pléyade de actores maravillosos. Y la película linda, tan es así, que la escriben y la exhiben y la exhiben y alcanza unos ratings maravillosos. ¿Cómo se siente de recibir este reconocimiento? ¿Ya está lista? Porque uno de verdad que podría pensar como cualquier otro reconocimiento, pero subir a este escenario en el Palacio de Bellas Artes, uno de los lugares más emblemáticos de la cultura de nuestro país, y además con los ojos puestos no solamente de sus pares, ¿no?, sino de todo México, porque este año además el Canal 22 va a transmitir la ceremonia en vivo. Así es, imagínense qué emoción tener esa maravillosa estatua, premio más importante de México, más deseado, más anhelado. Tenerlo en mis manos no lo voy a poder creer. Bueno, pues ha sido un placer verdaderamente. Muchas gracias. Que usted comparta su tiempo con nosotros. Encantada de la vida. 22. Un saludo muy afectuoso a todos y gracias a ustedes por esta entrevista. Y el martes nos vemos por allá. Si en el Dios Palacio de quiere. Bellas Artes. Allí estaremos. Voy a ir vestida de Mitzi. Ah, mire. toda guapa, como siempre. Sí, esperamos. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias. Regresamos. Bien, ustedes al estudio. Una felicitación a esta mujer tan guapa, con una simpatía, con un ángel enorme y que, bueno, imagínate haber estado en esos escenarios con las grandes estrellas de la época dorada del cine mexicano. Doña Queta Labat, más que merecido este reconocimiento a la trayectoria y bueno, después de verla con Pedro el Bueno y Jorge el Malo. ¿Otros 2 tipos de cuidado? Con estos 2 tipos de cuidado, pues también que se cuide doña Queta, un beso enorme. Y al ratito regresamos con Julio Hueman. Por lo pronto, Laura. Vamos a la pausa. En una trama en la que se entrelazan ensoñación, pesadillas, el escritor Carlos González Muñiz se pregunta ¿de qué están hechas las almas de la mayoría? La aparición de José Han, niño que sufre narcolepsia, le cambiará la vida a Esteban, pero no solo eso, también tocará al resto de las personas que lo rodean, haciéndolos cuestionarse dónde están parados y qué quieren para su vida. Esta es la trama de la novela Las almas de la mayoría de Carlos González.
todos viven en México y están en un momento de sus vidas en el que han renunciado a sus sueños, a sus aspiraciones, la mayoría de ellos artísticas o intelectuales, y se encuentran en un periodo de sus vidas en las que su búsqueda ha llegado a un punto cero. Son personajes que quieren reencontrar lo que alguna vez les dio energía para seguir adelante. A lo largo de una semana, los personajes dejarán ver sus más íntimos temores y tendrán que tomar una decisión para continuar o cambiar el rumbo de sus vidas. Todo por el niño que aparece repentinamente. Ese niño que representa la inocencia, representa el confrontar con el pasado y con los deseos, digamos, más profundos de cada uno, los va a hacer que, digamos, le encuentren un nuevo sentido a lo que están haciendo. Va a llegar a cambiar los deseos, el futuro que cada uno se imagina para sí mismo. Las almas de la mayoría, libro publicado por Editorial La Cifra, termina con un epílogo que es presentado a manera de cómic. Uno de los niveles en la historia, el nivel más fantástico, donde ocurre lo plenamente extraño, es una serie de hombres y mujeres que, al ser abandonados por alguien, empiezan a reducir su tamaño, su estatura, y son reclutados para ser parte de una organización que por las noches arregla la vida de las personas de una manera simbólica, metafórica y tremendamente real. Entonces el cómic narra la historia de estos seres, una historia paralela. Noticias 22, Alberto Aranda. ¿Devorar o ser devorado? Ese es el dilema que nos plantea la puesta en escena Los Prohombres. Basado en el caso de Armin Mewis, conocido como el caníbal de Rotemburgo, Noé Morales Muñoz escribió Los Prohombres, que bajo la dirección de Giovanni Cortés y con Alan Blasco y César Medina en escena, se presenta en el teatro La Capilla de Coyoacán. La obra habla ciertamente como punto de partida con un canibalismo consensuado, que son dos sujetos que se reúnen vía internet para ejecutar el acto que es devorar y ser devorado, pero también vamos a ver a dos personas que conviven, ¿no? Que son seres humanos, que no son personas que tienen un síntoma patológico o algo así, sino son dos seres humanos que conviven su día a día, y hay un canibalismo metafórico, sexual, literal. Por ahí va, por ahí va. Con este clima hay que estar bien alimentados. No, lo que hay que hacer es tomar mucha agua. Toma agua. Yo ya mandé a traer algunos galones. Todas son verdes, rancias. Y además no nutren. Lo que no queríamos era pues, caer al cliché, ¿no? Caer a vamos a hacernos los loquitos y vamos a hablar del canibalismo y un tema súper denso y azotado, ¿no? Sino también lo queríamos alivianar, humanizar, ¿no? La obra, justificar de cierta forma este hecho tan, pues, no tan normal, ¿no? Y ha sido duro, muy bonito. Me gustan los hombres hechos y derechos. Ah, bueno, pues entonces ve con alguno de ellos para que te ayude. ¿No vas a ayudarme entonces? No. Los Prohombres estará en cartelera todos los domingos a las 6 de la tarde hasta el 24 de junio en La Capilla, Madrid 13, Coyoacán. Es importante que recuerdes los días. Pero no me interesa. Además no me gusta recordar. Noticias 22, Irma Gallo. Eso es lo que hace la gente. Y ahora vamos a ver lo que ocurre en el ámbito internacional, Rafa. Me encanta la idea y además por ahí descubrí la identidad del hombre araña francés. Irlanda votó a favor del aborto legal. El país, con una fuerte tradición católica, obtuvo el 66.36% de los votos para derogar la penalización y legalizarlo. La ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo es actualmente una de las más restrictivas de Europa, junto con Irlanda del Norte y Malta. Desde 1983, la Constitución prohibía el aborto incluso en casos de violación, incesto o malformación del feto, lo que obligaba a mujeres a realizarlo clandestinamente o salir del país. Un niño de 4 años que colgaba de un balcón en París despertó el heroísmo de Mahmoud Gassama, indocumentado originario de Malí. Después de que el video se hizo viral en redes sociales, al joven de 22 años se le bautizó como el Spider-Man del Distrito 18.
Ayer, Emmanuel Macron lo recibió en el Palacio del Elíseo, le otorgó la nacionalidad francesa y el día de hoy se reportó como integrante de la heroica Fuerza de Bomberos de París. Un cuadro de 117 por 162 centímetros ha vuelto a colgarse en las paredes del Museo del Prado. Se trata de El Triunfo de la Muerte, pintura de Peter Bruegel el Viejo, que data de 1562. La pieza del artista flamenco más importante del siglo XVI representa un tema del medioevo, la danza de la muerte y lo macabro. Su restauración se realizó durante año y medio. Se recuperó la estabilidad estructural y pictórica. Bueno, pues están buenas las notas, ¿no? Internacionales. Bastante interesantes y dignas de reflexión. Y nos vamos de nueva cuenta a los estudios Churubusco. Hueman, Julio, ¿quién nos acompaña ahora? Laura, Rafael, continuamos aquí en los estudios Churubusco en esta reunión previa a la entrega de los premios Ariel, y en esta ocasión está con nosotros Martín Hernández. Martín, un gusto que estés aquí en Canal 22. Igualmente, muchas gracias por invitarme, encantado. Martín está nominado por la película Vuelven en efectos sonoros, sí. Sonido. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te sientes con esta nueva nominación? Pues muy honrado, ¿no? Esta es la academia de mi país, es la academia que nos dio nuestro primer premio con Amores Perros. Entonces, pues es la academia de mis colegas, aquí están todos, y es una academia que se ha vuelto más incluyente, ¿no? Desde que yo entré en el 2000, 18 años después, es una academia mucho más completa, mucho más sensible a la producción que se hace con muchos esfuerzos, ¿no? En este país, y estoy contento, muy contento y honrado. Y yo tengo afortunadamente personas muy talentosas con las que he trabajado, la mayoría de ellos hace muchos años, otros recientemente, y dependiendo del tipo de proyecto a veces se involucran unos más o menos tiempo. Por ahí anda uno nominado también, que es Alejandro Quevedo, que está allá atrás. Nada más le voy a decir que venga rápido, porque él ha estado con nosotros desde antes de Amores Perros, cuando estábamos haciendo radio. Y luego se involucró en Amores Perros y siempre está tras bambalinas. Que me están preguntando que cómo es el equipo y cómo trabajamos normalmente. Entonces, siempre tenemos un grupo de personas que nos ayudan a llevar. Por ejemplo, Alejandro como director nos da la idea, ¿me entiendes? Pero Alejandro no puede, si lo dejan lo hace, pero él no podría hacer todo. Si lo dejan, lo haría. vende las palomitas. Pero está en el audio, está en todo, pero tenemos especialistas en diálogos, en efectos, en conceptualización de diseño sonoro. Por eso está Alejandro nominado también hoy con Isa López, porque la mitad de la idea del concepto de lo que van a ver en la película de Isa López Vuelven es de Alejandro también. Entonces es súper importante. ¿Y que colaboran desde tiempos de la radio? ¿Cuando Radioactivo o con WFM? Cuando Radioactivo. Yo soy más joven, bastante más joven, se ve, ¿no? Desde Radioactivo, y poco a poco nos fue llevando el trajín del trabajo. Primero pasamos por televisión, primero por publicidad para televisión, después por televisión, después dimos el salto al cine. Un poco fue la naturaleza del trabajo que nos fue llevando para allá. Sí, lo interesante es que cada vez es peor. Pues muchísimas gracias a los dos, ¿no? Mucho éxito, ojalá que les vaya muy bien en esta 60 entrega de los premios Ariel. Muchas gracias. Y enhorabuena por ese trabajo. Muchas gracias. Martín, Felicidades Alejandro. a ustedes y mucha fuerza al Canal 22, que lo están haciendo muy bien. Dale, muchas gracias. Felicidades. Fuerza, Canal 22. Está Fuerza, bueno. Canal 22. Estamos en vivo, como se pueden dar cuenta. Gracias, Julio Hueman. Y está la invitación hecha para que el próximo martes 5 de junio, a esta misma hora, sigan a través de Canal 22 la 60ª entrega de los premios Ariel, lo mejor de la industria cinematográfica mexicana. Completamente en directo. Y quién sabe si recuperemos ya a Julio y a Hueman, porque si entran en ese cóctel, no los vamos a ver, No los vamos por lo a menos ver. hasta el lunes. Vamos a una pausa. Regresamos enseguida. Los ecos de la Feria Internacional de la Música continúan resonando aquí en Noticias 22. Vamos a conocer a una de las agrupaciones mexicanas nacionales que participaron en el encuentro. Desde Monterrey, Nuevo León, ya suenan los encerros. Aquí vienen los becerros. Los carros vienen y van, si vas al campo verás
La Feria Internacional de la Música que organiza la Universidad de Guadalajara tuvo en su edición 2018 a Nuevo León como una de sus regiones foco. Una de las propuestas musicales que presentó la delegación neolonesa fue Becerros, un grupo que lleva el tradicional sonido norteño a otros territorios musicales. Vamos a conocerlos. Becerros es un sonido de Monterrey en estos tiempos, una mezcla de todo el folclore del norestense, mezclado con la cumbia, mezclado con ritmos africanos. Es una mezcla de culturas, vamos a llamarlo así. Becerros empieza hace unos años, unos 3 años más o menos. 3 años, empezamos haciendo rolas, hicimos equipo mi hermano Pecas y yo, y de ahí se fue pues formando todo el corralito de Becerros. Ambos caballeros líderes de este ganado musical son herederos de una tradición iniciada por su padre y sus tíos, quienes formaron en la década de los 70 el grupo Los Plebeyos, que hizo su carrera de forma independiente. En el grupo se encuentran también músicos de larga trayectoria como el Güero Ayala, baterista de La Leyenda, y en su primer EP colaboraron los ganadores del Latin Grammy Abelardo Rivera y Carlos Cabral Jr. De Becerros ha dicho que es un grupo de música norteña que habla con África y se inspira en Colombia. Definitivamente, la fusión de ritmos es su sello distintivo. No estamos descubriendo el hilo negro, pero sí estamos picando piedra y abriendo otros surcos a manera de, no porque toques música, como le dicen, grupera, no puedes estar en un evento como este, ¿no? Para hacer una salsa, muchas veces tal vez utilizas tomates, chiles, cebolla. Entonces ahí están los ingredientes. O sea, los ingredientes musicales, por ejemplo, la cumbia, el africano, el vallenato, ahí están, el guapango. Entonces, lo único que hacemos es esos mismos ingredientes, mezclarlos de una manera diferente. Como el siempre estar agarrando esa parte de la raíz, pero viendo hacia adelante, ¿no? Y aprendiendo, porque la música es infinita. César H. Meléndez, Noticias 22. Daniel Innerarity está con Rafael García Villegas del otro lado del estudio. Vamos a ver de qué nos platican. Así es, mi querida Laura, muchas gracias y es un honor recibir a Daniel, catedrático, investigador, filósofo, que nos trae una propuesta verdaderamente fascinante, política para perplejos. Y no es precisamente una distopía, sino una visión optimista de la distopía que vivimos día con día. ¿Qué ha pasado con la democracia? ¿Qué ha pasado con la política? ¿Cuál es el papel de los medios para sobrevivir en esta situación y cuál es nuestro rol como sociedad para entender las nuevas democracias, las nuevas izquierdas? Bienvenido, Daniel. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, hay 2 términos que me gustaría rescatar. Uno es la perplejidad y la otra es la exacerbación. Perplejos vivimos, y le da título a tu libro, porque relatas al principio que antes, aunque fuera malo el futuro, sabían hacia dónde iban. Sí, seguramente nuestros abuelos tenían un horizonte futuro muy malo, peor que el nuestro, puede ser. Pero los riesgos que corrían los peligros que corrían eran muy perceptibles, muy visibles. No vivían esa situación de perplejidad, de volatilidad, de incertidumbre generalizada en la que vivimos nosotros. Y eso tiene unas ventajas, pero también crea un malestar específico. Un malestar que está vinculado precisamente con todos estos nuevos movimientos y vertientes que han obtenido los movimientos que eran muy claros, como las derechas, las izquierdas, y por eso hablamos también de una exacerbación de nuestro estado de ánimo como sociedad en general en todo el mundo, porque también pones ahí ejemplos de repente de estados como el Estado Islámico, pero también pasa en Occidente. Vivimos al borde de este estrés. Yo creo que la perplejidad tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión teórica,
no entendemos lo que pasa, no tenemos conceptos adecuados para describirlo. Tiene una dimensión de la voluntad, es decir, nos falta voluntad política para configurar horizontes que no sean la mera adaptación, como nos dice la derecha, a lo que hay, o la mera impugnación, como nos dice la izquierda, de lo que hay. Y hay una tercera dimensión, que es la dimensión de la afectividad, de los afectos, de la emotividad, que se ha desregulado, se nos ha vuelto difícil de interpretar, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de todo este conjunto, este conjunto de cosas que he tratado de describir en el libro y sobre el que he tratado de aportar una cierta luz para que alguien entienda los conceptos que estamos manejando, ¿no? A propósito de conceptos, pones en la mesa voluntad política, lo que nos lleva a pensar en los distintos sistemas que privan ahora en el mundo. Estamos en época electoral y por ahí aparece la palabra democracia. Pero ¿quién o sobre quiénes recae la democracia? Porque también hablas del poder o la inteligencia que deben tener quienes ostentan la democracia en el mundo. Bueno, la democracia es mi tema y es lo que me apasiona y lo que llevo muchos años trabajando y seguiré, si puedo, para tratar de explicar cómo la democracia es un conjunto de instituciones, procedimientos y valores que tienen que estar equilibrados entre sí. Democracia no es solo votar, pero democracia no es solo la autoridad política correspondiente, es una cosa y la otra, pero tiene que haber también respeto a las minorías, tiene que haber un conjunto, es un pack complejo de cosas. El problema que tenemos es que cuando hay alguien que agarra una de esas cosas y la muestra como el único valor, lo único que vale, diría la izquierda, es la participación. Y la derecha diría, no, lo único que vale es la competencia del gobierno. Ambos están tomando una parte por el todo. Y mi defensa es hacer un cuadro más completo del conjunto de valores que deberían definir una sociedad democrática. Hablas de dar luz, Daniel, a la hora de leer este libro, y yo iniciaba la charla diciendo que vivimos una distopía. Aquí está descrita, pero también viene esta otra parte, esta contraparte. Al entender nuestra realidad, tenemos ese respiro, esa agua de mayo para decir, bueno, no todo está perdido. Sí, además no es un libro negativo en absoluto, no. Como habrás podido comprobar, sobre todo porque creo que un buen diagnóstico de lo que nos pasa, en el supuesto de que yo lo haya conseguido, es el 90% de la solución. Y a veces en la política lo que tenemos es soluciones a problemas mal planteados. Eso no va a funcionar nunca, ¿no? Gente que va ofreciendo soluciones y ¿tú sabes cuál es el problema? No. Pues entonces mal asunto, ¿no? Entonces yo creo mucho en la fuerza liberadora, emancipadora, clarificadora de una buena descripción de la realidad. Y probablemente la batalla política, la primera batalla política que hay que dar es esa batalla de describir correctamente lo que pasa. Cuando estabas iluminando, haciendo esta luz, ¿en quién estabas pensando? ¿A quién fueron los primeros que pensaste iluminar? Es un libro, por supuesto, accesible para todos, pero ¿quién lo debería leer? ¿Los políticos, los comunicólogos, los estudiantes? Bueno, yo estaba pensando en mis hijos, que con 15, 16 años están hartos de oírme hablar de estos temas en la comida, pero que creo que son el futuro, ¿no? Nosotros probablemente venimos de unos mundos muy ideologizados, con unas historias particulares, con unas mochilas concretas, y yo creo que la gente joven, no voy a decir que los jóvenes vayan a ser necesariamente los mejores que nosotros, pero creo que se van a adentrar en un mundo en el que la incertidumbre y la inestabilidad va a ser lo normal. Un mundo menos definido por la tradición, como el mundo del que venimos los que somos un poco mayores. Y para manejarse en ese mundo yo creo que necesitan otros conceptos y serán probablemente ellos los que lo hagan. Entonces, eso también me lleva a pensar, a propósito de las nuevas generaciones, en algún capítulo propones, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cuál es la participación desde las distintas trincheras para cambiar el mundo? Y esto conlleva también a preguntar, ¿las nuevas generaciones, a la hora de poner en marcha estos mecanismos, tienen un futuro menos perplejo que el que tenemos nosotros o menos complejo que el que estamos por vivir nosotros? Yo creo que van a tener un futuro con más incertidumbres que las nuestras. Todavía más. Yo creo que sí. O por lo menos con unas incertidumbres instaladas y con una inestabilidad y una volatilidad del paisaje político. Yo creo que esto no se va a estabilizar. Estamos hablando en México, en medio de una campaña electoral. Yo creo que no vamos a volver en un horizonte inmediato
al mundo del que ustedes venían con los clásicos partidos, que algunos incluso de clase, etcétera. Yo creo que vamos a lo que yo he visto en México de manera muy especial, pero hay en otros lugares del mundo, una cierta promiscuidad ideológica. Y creo que van a vivir en ese mundo. Pero ese mundo para ellos, yo les digo continuamente, ese es un mundo más positivo que el nuestro. El nuestro y el de nuestros padres, que era un mundo muy rígido, donde todo estaba predeterminado, si eras hombre o mujer ya se sabía lo que tenías que hacer, si tu padre era de derechas tú tenías que serlo también, o muchas veces eras de izquierdas precisamente para llevar la contraria. Esas cosas ya no tienen sentido y yo creo que esa indeterminación del futuro como algo que hay que colonizar, que hay que habitar, hacer habitable para la gente con criterios de justicia, de sostenibilidad, es una tarea que a mí me gustaría tener 30 años menos para acometer. Ok, y aferrarnos finalmente al optimismo, que ese es el mensaje, no es spoiler del libro, los invito a que lo lean, pero sí, la visión tiene, como la caja de Pandora, al final la esperanza florece. Sí, porque mi argumento ha sido siempre que detrás de una persona pesimista hay una persona demasiado segura de sí misma y demasiado segura de que el futuro está cerrado, que todo está predeterminado, no hay nada que hacer, no se pueden hacer ninguna reformas, etc. ¿no? Y yo soy una persona más bien escéptica, con algunas convicciones, pero no excesivas, y me gusta, como filósofo, manejar esa incertidumbre. Y por eso no me creo el cuento, que me parece un cuento, de que el futuro está cerrado completamente. Y por eso soy optimista. Yo digo que soy optimista por vicio y no por virtud. Ok. Y finalmente, Daniel, para platicar de la presentación de mañana, en una palabra, ¿cómo podrías definir el futuro o la solución? Lo que me quieres decir en una palabra. ¿Cuál es el futuro o cuál es la solución? La solución, ya que me lo pones tan difícil y en tan breve tiempo, voy a aceptar tu reto. La solución es configurar sistemas inteligentes y justos. Sistemas. No tanto pensar en las personas. No se trata de poner a los mejores en el gobierno, a los más listos, o a poner a personas ejemplares, moralmente intachables. Eso tiene poco recorrido. Lo que hay que hacer es configurar procedimientos, reglas, sistemas, incentivos que den de nosotros lo más que podemos dar y hagan que nosotros como sociedad seamos más inteligentes que nosotros como individuos y sujetos aislados. Y al revés, porque si lo hacemos mal, puede ocurrir, y muchas veces ocurre, que somos como grupo humano, nos ha pasado a veces en grupos de amigos, ser más estúpidos de lo que ya lo somos cada uno individualmente considerados. Bueno, pues porque es fundamental la organización, la manera como te articulas la relación es lo que te hace ser más listo de lo que eres o más tonto de lo que eres. Es contagioso, entonces hay que ser inteligentes para que eso sea lo que se transmita. Daniel, muchísimas gracias. Mañana se presenta, ¿dónde y a qué hora? A las 6 en la UNAM tenemos allí un debate al que está invitado todo el mundo, con personalidades de distinto tipo, que debatirán y dirán cuáles han sido sus impresiones tras la lectura del libro. Pues celebramos tu presencia con nosotros, nos vemos mañana en la presentación y muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Laura, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Daniel. Rafa, ya nos vamos a despedir, vamos a hacerlo con un poquito de música, ¿qué les parece? Está cumpliendo 51 años el día de hoy el líder de Oasis, Noel Gallagher, 51 años que, bueno, celebramos con un tema muy, muy conocido que le dio fama a esta banda, Don't Look Back in Anger. Disfrútenlo, buenas noches, hasta mañana. Gonna